Hola, buenos días a todos, todas. Empezamos hoy con una canción. Sabéis que nuestros webinars siempre empiezan con una canción. Es el viejo DJ incompleto que tenemos dentro. Y empezamos hoy con una canción de Depre Total, que es este Back to Black de Amy Winehouse. Y es lo que nos gusta bastante animaros. Pero hoy empezamos empezamos en negro. Back to Black es un poco vuelta a la oscuridad, vuelta a la depresión. Porque tenemos que reconocer que estamos en un momento complicado a nivel anímico, a nivel de gestión de equipos. Hemos tenido un parón en primavera, luego hemos tenido un poco de apertura, un poco de esperanza, luego el empeoramiento. Las últimas noticias pues, de España y del resto de Europa no son alentadoras. Y hace poco una empresa hotelera me decía que sentía que los equipos estaban un poco perdiendo los papeles, estaban un poco hundiéndose. Yo creo que somos un sector muy peleón, muy guerrero y saldremos adelante, pero tenemos que saber cómo gestionar los equipos. Yo tengo mis secretos que me ha dado mi madre, obviamente. Me digo que hay una guerra en Siria y que no me puedo quejar de nada, me digo que estoy bien de salud y que los problemas económicos pues son estos problemas económicos y que hay cosas más graves. Me digo como los estoicos que vamos a morir un día, con lo cual tenemos que valorar lo que tenemos. Me digo también que los eventos son imprescindibles y que volverán. De hecho, ya vuelven. Hoy hemos publicado 2 eventos físicos en Evento Plus. Seguid enviándonos vuestros eventos porque tenemos que mostrar que se pueden hacer eventos y que se hacen eventos. Y todo esto pues me mantiene un poquito a flote, pero no estáis aquí para escuchar los trucos de mi madre, sino por muy sabia que sea mi madre, sino por escuchar de gente que sabe de verdad. Y entonces doy la bienvenida a 4 grandes profesionales. Tenemos a Antonio Pamos, miembro del Consejo Asesor de DCH, Organización Internacional de Directivos de Recursos Humanos. Buenos días, Antonio. Aquí estás. Tenemos a Elena Sorribes, representante del Máster de Autoliderazgo y Conducción de Grupos de la Universidad de Barcelona. Buenos días, Elena. Buenos días. Tenemos a Emilio Talón, director de clientes de ID Marketing. Emilio. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Y tenemos a Mar García, presidenta de AEDA y directora general de Grassroots Group. Hola, buenos días a todos. Aquí. Entonces tenemos 2 personas con un perfil más puramente recursos humanos y psicología. Y tenemos 2 personas que son de agencias o de empresas que ayudan a las empresas, sí, de entidades que te ayudan a las empresas en definir sus planes de motivación, de formación, de cohesión de equipo, etcétera. Con lo cual, 4 grandísimos profesionales. Gracias a vosotros. Os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas. Tenéis el lujo de tener 4 expertos a vuestra disposición. Podéis hacer vuestras preguntas y se las pasaremos. Estaremos hasta las 13:50 más o menos y saldremos con una canción, con otra canción, pero un poco más alegre que Back to Black. Voy a empezar con Mar, haciéndole una pregunta sobre la situación actual. ¿Observáis las empresas, vosotros? Tanto como AEDA como Grassroots, ¿en qué situación anímica están las empresas? Entonces, vamos a hablar menos de Amazon, que está batiendo récords de ventas. Vamos a hablar más de la parte más complicada de la economía, los eventos, la hostelería, el turismo y digamos, estas industrias muy tocadas de forma muy directa por el COVID y especialmente pues, nuestra industria, la de los eventos. Mar, ¿en qué situación anímica están las empresas hoy? Hay esto de doble pena, de que estábamos un poco malitos en primavera, nos hemos recuperado y ahora los rebrotes son a nivel anímico más complicados aún. ¿Cómo ves el patio? A ver, yo por ir a titulares me iría para mí a 2 palabras. Una que es el miedo y otra es la inquietud, apatía. Y me explico. El miedo, hay una parte irracional del miedo a la enfermedad, que eso va intrínseco a la persona. Unos son más aversos al riesgo y otros menos, y cada uno está viviendo el miedo a la enfermedad de una manera diferente. Pero luego está lo que os decía de inquietud
apatía, esto tiene que ver ya más con el entorno. Por un lado, vaya bien o vaya mal tu empresa, hay cierta inquietud sobre todo lo que es el condicionante país y el condicionante mundial, que realmente esto está suponiendo, dicen los expertos, que un cambio de era. Entonces yo creo que lo que nos está pasando después de los rebrotes del verano es que pensábamos que esto ya habíamos podido con ello, y ahora pues está la incertidumbre de que no sabemos por cuánto va a ser y si nuestra vida va a volver a ser como era antes. Y cuando digo nuestra vida me refiero a nuestros hábitos personales y profesionales, si vamos a poder volver a trabajar en los entornos laborales como lo hemos hecho antes, y en el entorno personal, si yo voy a poder seguir teniendo el estilo de vida de yo como española, que me gusta estar en la calle con mis amigos y tal, si esto va a poder ser una realidad. Entonces yo creo que esa inquietud, apatía, es lo que ahora mismo se refleja en el estado de ánimo de los equipos, pero que no es más que un reflejo de lo que tenemos a nivel personal. Perfecto. Voy a pedir la opinión de Emilio antes de hacer otra pregunta a Elena y Antonio. Emilio, ¿cómo ves los equipos tanto en el sector de eventos como en otros sectores, pero muy, muy afectados por el COVID? Sí, yo me voy a centrar un poco más en el plano profesional, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con Mar en lo que afecta personalmente. En el plano profesional yo creo que hemos estado viviendo en las empresas, especialmente después de la primera etapa de los confinamientos y tal, un escenario de contención, ¿no? Un escenario de paralizar mucho las inversiones, centrarse mucho uno en lo que tienen los equipos dentro de lo que ya tienen más o menos asegurado como negocio, y a pesar de que las rentabilidades de los equipos de las empresas iban cayendo estrepitosamente, perdón, ha habido un escenario, yo creo que de contención, de ver si hacia finales de este año pudiéramos tener un escenario a la vista algo más optimista, ¿no? Desde el punto de vista de negocio. Ahora, desgraciadamente, estamos viendo que eso no va a ser así. Sí que podía haber habido algo de nueva actividad a principios de septiembre, pero se ha vuelto a paralizar ante la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y eso nos está llevando a que ese escenario de contención no se puede mantener durante mucho más tiempo en las empresas, y desgraciadamente en los equipos empieza a haber miedo de que el escenario de contención empiece a ser de reducción en los próximos tiempos. Y esto pues está llevando a una incertidumbre grande con respecto a lo que puede ser el futuro profesional, adecuando los equipos, las estructuras de las empresas a la realidad de negocio que pueda esperarse de cara al año que viene. Siento no decir nada un poquito más optimista. Es la preocupación de que vayamos del ERTE al ERE, ¿no? Buscando una formulación tipo tweet. Elena, Antonio, podéis entrar también en el diagnóstico. A mí me gustaría preguntaros también ¿qué implicaciones veis de la situación actual en los equipos? ¿Es una situación históricamente única? Un problema muy grave, una ligera recuperación y un empeoramiento nuevo de la situación? Como psicólogos expertos en la naturaleza humana en las organizaciones, ¿cómo veis la situación actual? Empezamos Elena. con quien quiera. Antonio. Pues Antonio, yo le cedía la palabra a Elena, pero empiezo yo. No, en estos casos, Antonio, hay que callarse. La única solución sabia es callarse, como en la reunión de propietarios. Fíjate, Eric, utilizabas la palabra histórico, ¿no? Decías, ¿esto es una situación histórica? No, yo creo que no. Yo creo que incluso de todas las pandemias que ha podido sufrir la humanidad, desde que estamos, pues fíjate, el Homo sapiens 200.000 años que llevamos sobre la Tierra, ¿no? En la faz de la Tierra. Quizás estamos en la mejor situación de afrontar una pandemia. Tenemos unas ayudas económicas y tenemos certezas, ¿no? Vivimos en un entorno de incertidumbre, pero hay algunas certezas que son incuestionables. Por ejemplo, que habrá una vacuna. La incertidumbre es cuándo, a quién irá primero, si tendrá algún efecto secundario, pero creo que es indudable que en algún momento habrá una vacuna. Creo que también es incuestionable que volveremos a la normalidad, seguramente con algunos cambios que arrastraremos de esta etapa, que se irán enquistando, se irán consolidando en nuestra manera de actuar, pero volveremos a cierta normalidad, ¿no? Y eso también desde ese punto de vista histórico pues nos hace que nos enfrentemos
obviamente una pandemia con unos medios sanitarios que jamás han existido, con una capacidad de colaboración internacional que tampoco ha habido nunca. Quizás estamos en la mejor situación histórica para afrontar una pandemia. No sé, Elena, si está de acuerdo. Totalmente. Maravilloso, maravilloso, lo compro. Elena. Además, yo añadiría Es que a lo que... estos psicólogos te cargan de optimismo, es maravilloso. Felicidades, Antonio. Yo añadiría a lo que Antonio comentaba, que bueno, es una pandemia cruda, esto no se puede negar, es decir, no quisiéramos, ¿no?, estar viviendo esto, pero creo que sí que en este momento, aparte de tener los medios tecnológicos, médicos, de investigación e incluso en las empresas existen, ¿no?, liderazgos que pueden permitir que una pandemia así en estos momentos se pueda vivir, pues, de una manera más agradable. Creo que en este momento estamos viendo un cambio en cómo entendemos la salud a nivel mundial, ¿no? Hasta ahora tener salud seguramente lo vinculábamos mucho a no tener una enfermedad física, a encontrarnos bien físicamente, pero ahora estamos viendo que nuestra salud es mucho más, engloba muchas más otras cosas, ¿no? Las relaciones sociales, el estado psicológico, emocional, y eso, desde al menos mi parte de la psicología, creo que es una vuelta de hoja buena y que hay que seguir trabajando en eso, darle la importancia que tienen las relaciones sociales, tanto en el trabajo como las personales, que una situación como esta nos están limitando mucho y el efecto que estamos sintiendo de ese límite. Entonces, es crudo, es complicado, es muy complejo, es una situación además emocional muy inestable a nivel individual y a nivel social, pero creo que hay unos grandes aprendizajes debajo que seguro y estoy convencida que seremos capaces de ahondar y seguir trabajando en ello. Eric, estás silenciado. Gracias, Elena. Intentemos entender un poco mejor cuáles son los riesgos. Los riesgos que es que la gente se vaya de la empresa, yo entiendo, si hay mucha incertidumbre. Los riesgos son... Puede haber algo de bajón anímico del equipo de trabajo que hace que les cuesta tomar un teléfono para llamar a los clientes. Hay un riesgo en estos casos hay un riesgo de que se busque el culpable, el enemigo, que empiece a generar mal rollo en las organizaciones. ¿Qué tenemos que evitar? Hay un riesgo de que los empleados se sientan ninguneados porque pues, están de ERTE, no se les dice nada. ¿Qué tenemos que evitar a nivel de recursos humanos en un momento complicado como el actual? Vamos a empezar de nuevo con Elena y luego haremos la ronda al revés. Yo creo que lo que hay que evitar es precisamente no entrar en el aspecto personal o emocional de las personas, ¿no? Se están moviendo muchos cimientos personales, no de la vida íntima, sino a nivel personal, de lo que pasa en mi persona. Y a nivel de recursos humanos, sin dejar de vista o no perder de vista, ¿no?, todo lo que tiene que ver, evidentemente, con políticas más técnicas, ahora sí que sí, yo creo que es necesario un liderazgo centrado en y para las personas en este sentido. Es decir, evitar hablar de lo que nos pasa creo que es un gran error que podemos cometer. Perfecto. Antonio, ¿qué riesgos hay en la situación actual? Fíjate, yo estoy de acuerdo que el problema de la pandemia es un problema de personas, ¿no? Independientemente de que lleve de manera colateral un efecto económico, pero sobre todo surge de las personas y les afecta a las personas. Creo que es muy importante que las empresas muestren empatía por sus trabajadores y muestren solidaridad con las circunstancias de cada uno. Hemos sufrido también la dificultad de la conciliación, sobre todo en los primeros meses de confinamiento, donde teníamos los niños en casa, a la vez teníamos que trabajar, nos teníamos que adaptar a formatos tecnológicos en los que en muchos casos o muchas personas no estaban de acuerdo, ¿no? Yo creo que por encima de todo las empresas, los que trabajamos en recursos humanos, tenemos la responsabilidad de poner en valor el elemento personal del trabajador, el elemento humano, e ir más allá del empleado y centrarnos en el trasfondo
personal de cada uno de ellos. Y luego muy importante también que es fomentar un papel activo de las personas. Lo peor que podemos hacer es caer en una situación de pasividad, en una situación de resignación, en una situación de lo que tenga que ser será, ¿no? Que creo que es una de las expresiones más peligrosas y más dañinas que existen, ¿no? Lo que tenga que pasar pasará o lo que tenga que ser será, ¿no? Fomentar la actividad, fomentar la toma de decisiones, fomentar el ser protagonista de tu propio futuro y de esa manera también es otra forma de poner en valor la incertidumbre, es el construir tu futuro desde la incertidumbre. Vale. Emilio, otra lectura sobre los riesgos y si no, me encanta el punto de Antonio sobre la actividad. Me interesará también saber si más allá de las informaciones, las proyecciones que se puedan dar, el hecho de mantener simplemente a la gente con un foco es especialmente importante. Te hago una doble pregunta. Sí, a ver, yo antes de nada me gustaría distinguir entre distintos tipos de empresas simplemente basada en el tamaño de ellas, ¿eh? Hay muchas empresas que es verdad que tienen que forzarse a empatizar, a intentar comprender cuál es la situación de sus trabajadores pasando estos momentos con la esperanza de lo que decíamos antes, de que no sabemos bien cuándo, pero que todo tenderá a solucionarse. Y hay otras empresas mucho más pequeñas, mucho más cortoplacistas necesariamente en el análisis de la evolución de su negocio que desgraciadamente no van a poder meterse en esas empatías y simplemente van a tener que pensar con la hoja de la cuenta de explotación delante de sus ojos, ¿no? Dicho esto, y eso nos lleva a escenarios muy distintos, ¿no? Dicho esto, estoy muy de acuerdo con Antonio. O sea, creo que uno de los grandes riesgos que tienen ahora mismo los equipos en las empresas es que esta situación en la que hay poco negocio, menos contacto con compañeros, menos contacto con clientes, menos contacto con la realidad, con la tensión del día a día de generar negocio y hacerlo bien, puede llevar a una situación un poco de resignación, conformismo, un poco de quedar a la expectativa de qué soluciones me va a aportar la situación a mí, más que pensar qué puedo hacer yo por intentar también arreglar la situación. Y eso puede llevar a situaciones complicadas, porque de ahí luego es difícil salir. O sea, volver otra vez a una actividad, a una tensión, a un contacto, a un compartir con los compañeros, con los jefes, con los clientes, reactivar todo esto para que haya alegría de negocio, puede llegar a ser complicado. Yo ahí veo un riesgo importante que necesariamente se tiene que combatir a base de intentar provocar situaciones de contacto físico en la medida de lo posible, combinándolo con el teletrabajo y el que las personas responsables de los equipos tengan una actitud, no voy a decir vigilante ni controladora, pero sí de estar muy cerca de la evolución de la actividad de su equipo y de cada una de las personas de su equipo. Perfecto, volveremos a esto, porque todo que me parece que efectivamente hay este riesgo de desconexión emocional, digamos, de la gente con sus compañeros, su empresa, su trabajo, sus clientes, y aquí seguro que además los eventos tienen un papel. Antes de llegar a esto, Mar, tu perspectiva como Grassroots o como EVA, ¿qué riesgos veis? Quizás puedes hablar de la situación que ves en tus clientes, pero especialmente del lado de las agencias, ¿cómo ves los riesgos a nivel de recursos humanos de la situación actual? A ver, y el principal riesgo que veo es la pérdida de la fuerza del equipo, entendiendo que cuando las cosas nos van bien, el equipo está conexionado y estamos todos trabajando en la misma dirección, es cuando las cosas fluyen. Entonces, ahora mantener ese espíritu de equipo con la situación actual es tremendamente complicado. Esa responsabilidad de mantener el espíritu de equipo, pues evidentemente recae en el líder, sea el dueño, sea el director general, sea el CEO, lo que sea. Pero claro, también tenemos que entender que los directores o los CEOs o los dueños también son personas. Entonces, quizás es muy difícil insuflar energía cuando tú estás preocupado por el préstamo ICO, por si vas a llegar a fin de mes y tienes para pagar las nóminas, si tienes que hacer el ERTE, o si simplemente el accionista te está diciendo que con esa rentabilidad no llegas adelante. Con lo cual, eso es muy complicado. Otro de los aspectos
aspectos que yo creo que el líder tiene que poder insuflar al equipo es esa parte de inspiración para, bueno, si el mercado está así, vamos a reinventarnos y vamos a hacer cosas juntos. Yo creo que eso es una de las cosas que es lo que se espera del líder ahora en este momento y que no siempre se dan las circunstancias como para que realmente pueda hacerlo. Y de todo lo que acabo de decir o derivado de todo lo anterior, yo veo ahí un tema que a mí me preocupa y que lo veo en el día a día, que es el tema de la transparencia hacia los equipos, porque la situación es la que es cruda. En muchos casos en el sector de eventos es patético porque llevamos sin poder trabajar prácticamente desde febrero. Entonces, en ese espíritu de transparencia, que es algo que de entrada tendríamos que tener con nuestros equipos, ¿qué hago? ¿Digo de más o digo de menos? Digo de más y entonces nos hundimos todos más y por tanto ya ni inspiración, ni reinvención, ni nada, o digo de menos y les hago vivir como en un mundo paralelo. ¿Dónde está el punto? Entonces yo creo que ahí depende mucho del grado de madurez de los equipos, de cuánto tiempo llevan trabajando juntos, cuánto se conocen, la vinculación de los equipos con los proyectos. No es lo mismo personas que llevan 10 años trabajando contigo en la agencia, que hemos pasado todos, momentos buenos, malos, regular, que aquellas personas que a lo mejor pues llevan 1 año, 2 años, que dicen, bueno, pues ¿hacia dónde va mi futuro? Entonces, para mí el principal riesgo es que se rompe la fuerza del equipo, que es esa fuerza que tienes de cuando las cosas van bien y todos empujamos hacia adelante. Es especialmente importante o grave en eventos porque es una industria de puro talento. No hay fábricas, no hay patentes, solo hay la pasión de los empleados. Exactamente. Las agencias valen lo que vale el talento de sus empleados, y talento está muy ligado a motivación. Entonces, has subrayado, has levantado un tema que voy a lanzar como guante a los otros participantes, porque era una pregunta en el chat. Alguien preguntaba, ¿es mejor suavizar las cosas o poner todas las cartas sobre la mesa respecto a la situación actual y la perspectiva? El famoso, tenemos que vender cierto optimismo, pero del otro lado hay gente que dice, yo no soy optimista, soy realista, hay que entender un poco la situación. Me parece muy complicado porque sin optimismo la gente se hunde y me parece que el realismo hoy, pues es complicado que esto motive mucho a la gente. ¿Qué consejos daríais? ¿Optimismo o realismo que hay que vender a los equipos? Emilio, que se estaba moviendo, con lo cual interpreto que... Es que es una pregunta complicada. A ver, yo siempre diría... Yo tiro a la sinceridad. A mí el cuerpo lo que me pide es la sinceridad. Pero diría, posiciónate lo más cerca de la sinceridad que la situación te permita. No puedes hacer daño tampoco con la sinceridad. No puedes perjudicar el poco negocio que tengas a base de meter miedo al futuro a todos los que tienes ahí. Pero dicho esto, si hubiera un continuo en el que estuviera, me lo callo todo en un lado y lo cuento todo en el otro, aproxímate siempre a lo cuento todo lo más que creas que es posible sin dañar a tu equipo, a su moral, a su capacidad de trabajo y de desarrollo. Yo, si me tengo que posicionar, me posiciono en la sinceridad. Vale, voy a hacer la pregunta a los otros tertulianos, teniendo en cuenta que es muy complicado porque no tenemos idea del futuro. Y entonces yo creo que el optimismo psicológicamente es un fenómeno por el cual callamos las malas noticias y magnificamos las buenas. Supongo el discurso que hay con los equipos, podemos elegir varias vías, no hay una verdad científica, con lo cual, Elena, Antonio, vamos con Elena. En general, ¿hay que dar las malas noticias o las malas predicciones negro sobre blanco, o hay que intentar buscar un par de aspectos positivos para suavizar? Yo creo que Mar hace un rato ha dado en el clavo. Depende del equipo que tengas. Hay equipos que funcionan desde hace tiempo, que han pasado por momentos más difíciles, que se han superado, que han innovado, que incluso han creado y han crecido con todo eso. Entonces, estos equipos que son más maduros pueden sostener esas malas noticias, aunque sean muy malas noticias.
Hay otros equipos que son, pues que están naciendo, que tienen dificultades y por tanto no tienen ese sostén y esa confianza y esa manera de trabajar todavía, no hay una identidad grupal que les permita, ¿no?, poder tener ese tipo de información. Entonces, depende, quien lidera estos equipos tiene que conocer a su equipo y saber qué información puede dar y cuál no. Y yo creo que Emilio también, también ha dado en el clavo en el sentido, no se puede a bocajarro decir de la manera, ¿no?, que uno lo piensa o una lo piensa, porque las palabras pueden dañar, con lo cual tener esa comunicación, esa empatía que ya ha salido en algún momento y sobre todo saber y conocer tu equipo va a ser quien va a determinar el poder o no decir las noticias. Yo creo que es importante la honestidad en estos momentos, sí que creo que debemos hacer un esfuerzo en ser honestos y honestas, pero bueno, con esa prudencia y con ese cuidado hacia el equipo que merecen además, ¿no?, en estos momentos. Entonces, sí, ser honestos con autenticidad, sin tampoco molestarse mucho a uno mismo o a una misma, pero con el cuidado y el afecto que necesita el equipo para escuchar esas palabras. Vale. Perfecto. Voy a lanzar la palabra, dar la palabra a Antonio, o bien para esto, o bien para una pregunta que ha llegado que es perfectamente para ti, que es ¿qué valor tiene en situaciones como esta la figura de recursos humanos en una empresa? Es una pregunta grande, pero quizás puedes resumir el gran reto de la misión de un profesional de recursos humanos en un momento como el actual. Mira, fíjate, antes, que es algo que ha salido ya, lo han comentado mis compañeros de tertulia, uno de los grandes riesgos y que además yo lo percibo de esta situación y que desde recursos humanos nos obliga a intervenir es lo que yo llamo desafección, ¿no? El trabajar en la distancia genera desafección. Pero cualquier distanciamiento genera desafección. Una pareja de chicos jóvenes enamorados, de novios, que se separan durante un tiempo y uno de los dos se va a vivir a otro país, o tienes unas raíces, o tienes una base sólida de la relación, o la relación no se sostiene. Pero no se sostiene porque además hay un elemento químico ahí detrás, neuroquímico, que es la oxitocina, ¿no? En la distancia se pierde oxitocina y por lo tanto se pierde vínculo. Creo que, y se ha comentado antes, creo que el principal reto que tenemos desde recursos humanos, más allá de la gestión de las emociones de nuestros trabajadores, es mantener un contacto afectivo con el trabajador, el ser capaces de mantener ese nivel de oxitocina, el evitar la desafección, el evitar el distanciamiento de pensamiento y de sentimiento, de emoción del trabajador, ¿no? Porque al final todo eso desemboca en menor rendimiento, desemboca en insatisfacción, mayor insatisfacción laboral y además desemboca también en una mayor conflictividad, ¿no? Puesto que se pierde la empatía dentro de la empresa y se pierde la comprensión entre unos y otros. Esto es una transición perfecta hacia la pregunta de cómo mantener, cómo evitar esta desconexión que ya Emilio había evocado un poquito. Vuestra opinión sobre la necesidad de verse. Yo entiendo que hay situaciones que hacen que el teletrabajo es la única solución, pero si es posible el trabajo presencial, es algo que pensáis que es importante en un momento como el actual. El hecho de hacer eventos, aunque no sean eventos con besos y abrazos, sino con algo de distanciamiento, pero es algo que tiene más relevancia ahora que en otros momentos. ¿Hay otras soluciones que os parecen permitir esto? Porque entiendo que sí, una vez la gente se ha desconectado emocionalmente de su equipo, de sus compañeros, de sus clientes, entiendo que le hemos perdido un poquito y será bastante complicado recuperarle. ¿Qué soluciones veis? Empezando con quien levante la mano. Mar ha levantado la mano. Yo creo que hay que volver a las oficinas. El teletrabajo ha llegado para quedarse.
yo hablo de mi experiencia en Grassroots, tenemos horario flexible desde hace muchos años, la gente va, entra, sale y viene cuando quiere a la oficina, cuando no se queda en casa. Pero estos 6 meses que llevamos trabajando en casa ha matado el espíritu de equipo, y no porque la gente no haya trabajado, ha trabajado muchísimo, no porque los proyectos no hayan salido, los proyectos han salido adelante. Yo solo puedo decir cosas buenas de mi equipo, pero necesitamos volver a la oficina y vernos las caras. Entonces, creo que los departamentos de recursos humanos están haciendo unos esfuerzos ímprobos por mantener a los equipos cohesionados, por comunicar bien, sobre todo por garantizar la seguridad de que las oficinas son espacios seguros. Entonces, yo creo que necesitamos volver a las oficinas, pero para volver a recuperar un poco ese espíritu de equipo, de lo que hablábamos antes. El equipo se ha partido por la mitad simplemente por el hecho de no cruzarnos por el pasillo, de no tomarnos ese café y de no echarnos esas risas, que no digo que no se pueda hacer en un webinar, pero no durante 6 meses. Ahora bien, ahora sí que es cierto que nos hemos demostrado a nosotros mismos, a base de tortas, como ha sido todo lo que nos ha pasado en los últimos 6 meses, que todos los puestos, o el 90% de los puestos, son teletrabajables. Entonces, ahora yo creo que hay una racionalización que tendrá que hacer recursos humanos de cuál es el equilibrio entre me quedo en casa porque me va bien para conciliar con la vida personal, familiar, porque me concentro mejor un día que tengo que hacer una propuesta, pero no podemos volver a perder el espíritu de equipo. Entonces, si es en grupos burbujas, si es al 50%, si es unos días unos, otros días otros, hay que volver a la oficina, porque entonces ya no somos un equipo. O sea, hay otra opción, que tú, si quieres, puedes trabajar y decidir: yo quiero ser freelance, quiero ser autónomo, fenomenal, pero eso no es una empresa. Una empresa es un proyecto colectivo donde se juntan personas con un objetivo común, y para eso es necesario verse de vez en cuando. No digo que sea necesario la presencialidad 100% que teníamos antes, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que de vez en cuando hay que tener ese contacto físico y buscar esos espacios en que las personas, además de hablar del proyecto, podamos vernos la cara, tocarnos cuando nos dejen tocarnos, que ahora no se puede, pero es esa parte de piel que creo que implica toda relación humana. Para cargarse de oxitocina en la oficina. No sé si hay discrepancias. Si no hay discrepancias, voy a hacer una pregunta a Emilio, que es que idealmente volvemos a la oficina, pero nos podemos ver en eventos también. Entonces, entiendo que no se hacen muchos eventos, pero lo que veis en empresas es que está la idea de decir, más que antes se hacía un evento para algo un poco extraordinario. Estáis viendo empresas que dicen: yo simplemente necesito que mi gente se vea, y hacer eventos posiblemente relativamente sencillos, pero que permitan esta conexión y esta distribución de oxitocina, que va a ser el titular de este webinar. Sí, Emilio. Sí, a ver, antes de responderte, que no quiero que se me olvide un poco, completando lo que estábamos diciendo antes, sobre el ser sincero o no sincero en función de los niveles de seniority, digamos, de quien tengas alrededor. Estoy de acuerdo, me parece que sí, que hay que dosificar el mensaje dependiendo de la antigüedad y de un poco de la química que haya con los distintos niveles de personas en el equipo, pero siempre asegurándonos que nuestro mensaje, el mensaje que se dirija desde arriba, va a llegar de la misma manera de la manera que tú quieres a todos los trabajadores. Lo peor que puede haber es que tú seas muy sincero con un estamento, con un círculo de tu empresa, no lo seas tanto con otro que haya más abajo, y al final al de abajo le va a llegar, ¿eh? Le va a llegar, pero encima no vas a ser tú el que maneje la información, sino que va a estar por ahí un poco rodando. Entonces, si yo he sido muy optimista con ellos y les llega por el pasillo un mensaje muy pesimista que di en otro círculo más arriba y que alguno transgredió contándolo, pues pierdes un poco el ser el dueño de la información, y eso es muy peligroso. Ya está, es lo que quería. Perfecto. ¿Ahora hacemos eventos? Sí que creo que de manera, digamos, tenue y sobre todo con vistas al año que viene. O sea, yo creo que de aquí a fin de año hay tanta incertidumbre que, aunque se estén planificando, nosotros estamos asistiendo a planificación ya de algunos eventos, efectivamente, mucho más, menos numerosos, mucho más sencillos, ¿no? Pero creo que las empresas sí que ven interesante el que vuelva a haber ciertos eventos para que esto que todos estamos sospechando, que es que hace falta tomar cervezas juntos a los equipos para que
sigamos siendo los que hemos sido. Hace falta mucha cerveza, pero no en casa, la de la nevera de las latas, sino mucha cerveza de... Vale. Esto es experiencia en recursos humanos, la cerveza. Sí que se está planificando, sí, nos han llegado ya solicitudes de ayuda para intentar organizar reuniones donde antes hacían a lo mejor un evento para 130 personas de redes de ventas, pues ahora vas a hacer 10 eventos con 13 en cada uno, pero sí que hay planes ya de hacerlo de cara al año que viene. Claro, siempre un poco te dice, claro, siempre que esto no vaya peor, siempre esa coletilla está ahí al final, ¿sabes? Esa incertidumbre, ¿no? Perfecto. Antonio. Sí, añadiendo a lo que dice Emilio y lo que decía Mar, creo que tenemos que buscar y perseguir cierta normalización de la situación y de alguna manera lo estamos consiguiendo. Yo tengo hijos pequeños que están yendo al colegio desde el primer día, desde el primer día de esta segunda etapa de septiembre, sin mayor problema. Fijaos, los psicólogos, y Elena lo sabrá muy bien, sabemos que cuando una persona se enfrenta a una situación traumática de cualquier tipo, desde el médico que te dice que tienes que hacer una biopsia, la llamada de medianoche diciendo que alguien ha fallecido o ha tenido un accidente, pasamos por 4 etapas, por 4 fases, ¿no? Hay una primera fase que es el impacto de la noticia y luego inmediatamente entramos en shock. Y entrar en shock te quedas bloqueado, no sabes qué hacer. Yo llevo varios meses participando desde marzo que empezó esto, participando en diferentes webinars, algunos más clínicos, otros más laborales, de diferentes tipos. Y yo me he dado cuenta que en estos meses ha habido una evolución hacia las fases 3 y 4 de cómo afrontamos los problemas. Os decía, la primera es el impacto, la segunda es el shock, pero luego hay una tercera que es la aceptación y una cuarta que es la adaptación, ¿no? Adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y hay datos que nos damos o que nos indican que nos estamos aceptando y nos estamos adaptando. Por ejemplo, todos decíamos al principio aquella frase de cuando todo esto pase. Se está perdiendo ya no decimos cuando todo esto pase, ¿no? Porque estamos en ese periodo de aceptación. Llevamos la mascarilla sin mayor problema. Los niños, por ejemplo, tienen mucho más normalizado que los mayores las medidas de seguridad. Nos llama la atención ver a alguien por la calle sin mascarilla. De una manera automática nos alejamos de los demás. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos terminando de aceptar la situación que estamos viviendo y el siguiente punto es la adaptación, que es lo que decía Emilio. Si no podemos volver a trabajar como hacíamos antes, vamos a reinventar el trabajo presencial. Si no podemos hacer vida social como hacíamos antes, vamos a reinventar la vida social. Insisto, mis hijos, por ejemplo, yo tengo 2 niñas pequeñas, han hecho grupos burbuja en el colegio y está funcionando perfectamente. Limitan los contactos de los niños con otros niños y está funcionando perfectamente, pero no por eso les vamos a volver a traer a casa. Vamos a intentar normalizar la situación. Y entraremos en esa última fase, que es la más saludable, que es la de la adaptación a las nuevas circunstancias. Vale, y los directivos de recursos humanos tienen una responsabilidad. Esto entiendo que es un fenómeno psicológico normal, entre comillas. Individual y personal, sin duda. Individual y personal, pero el directivo de recursos humanos tendría que pensar cómo acompaña esto y cómo acelera esto, porque entiendo que se vive mucho mejor en la fase 4 que en la fase 2. Las empresas tienen que llevar a la gente de la 1 a las 2, a las 3, a las 4, que es esta fase de adaptación, que es lo mejor para la salud mental de los empleados, pero también para la salud económica de la empresa. ¿O es una labor de cada uno? Si queréis por terminar, la empresa creo que tiene una responsabilidad que es combatir el miedo de sus trabajadores, el miedo sanitario y el miedo económico. Y tiene que crear o poner en marcha los mecanismos adecuados para que a pesar de las circunstancias y tratando a los trabajadores como personas adultas y maduras, pero ser capaces de combatir ese miedo añadiéndoles una mayor certidumbre. El problema de la incertidumbre es cuando la utopía se convierte en distopía. Es cuando proyectamos un futuro dramático, un futuro de desasosiego, de dolor, de penurias, ¿no? Entonces, creo que la empresa tiene la responsabilidad de ayudar y crear la base
el abonar el terreno para que las personas, los trabajadores, sean capaces de proyectar un futuro más optimista, no utópico, desde luego, pero sí algo intermedio entre la distopía y la utopía. Vale. Y entiendo que es bueno, si se trata de llegar a la fase de adaptación, entiendo que el hecho de que la empresa diga, pues no solo voy a esperar a ver cuando pasa esto, sino voy a proponer escenarios de adaptación, voy a proponer actividades, voy a ver quién quiere hacer tal o tal nueva actividad que se adapta a esta odiada nueva realidad. Entiendo que es bueno, ¿no? Pensar que la empresa deje de pensar colectivamente en a ver cuándo pasa esto y se ponga en, vale, pues estaremos en esto unos cuantos meses, que cada persona vea cómo se quiere adaptar, pero como empresa ya me tengo que adaptar y no tengo que esperar, ¿no? Sí, ya, y Sí. termino, que estoy asumiendo Y demasiado. luego te echamos, no te preocupes, que ya has pasado tu tiempo de palabra. Ya lo están haciendo las empresas. Mi empresa, por ejemplo, tenemos reducido al 50% la plantilla. Entonces, los lunes y los miércoles de una semana va a la mitad de la plantilla, los martes y los jueves va la mitad de otra plantilla. Y los viernes sí hacemos grupos comunes. Los viernes intentamos ir todos a la oficina. Mantenemos las medidas de seguridad. Nada más entrar, mantenemos el distanciamiento, tienes mascarillas, o sea, ponemos a su disposición todos los medios necesarios para adaptarnos a las circunstancias, intentando mantener cierta normalidad hasta donde es posible. Y de esa manera combatir el miedo, el temor, el desasosiego, la incertidumbre del trabajador. Perfecto, Elena. Solo Cuéntanos, añadir, sí. solo añadir con lo que estabais ahora comentando, de hecho, al inicio de la conversación de hoy se ha hablado de la pasividad o la actividad, ¿no? en los equipos. Entonces, quien lidera estos equipos, sea quien sea, una compañía más grande o los equipos más pequeños, da igual. Una manera de fomentar esa actividad es precisamente, ¿no?, mirando hacia el futuro y decir, esas compañías y empresas que lo pueden hacer y que evidentemente ven que hay un futuro posible, una manera de activar a los equipos es precisamente lanzando este tipo de retos que van hacia la adaptación a esta nueva situación y realidad en la que estamos viviendo, de cambiar y modificar todo aquello que es modificable para poder seguir haciendo su trabajo. Entonces, son recursos que no solo ayudan a la empresa a poder seguir y generando diferentes servicios y productos, sino que los equipos propiamente también se benefician, ¿no?, de esta visión más a corto o largo plazo. Perfecto. Tengo una pregunta técnica muy, muy, muy rápida. Probablemente para uno de los psicólogos, Elena o Antonio, hemos hablado de oxitocina. Es una ¿cómo se llama? Es una, Antonio. Hormona. Es una hormona que se fomenta especialmente con el contacto humano, que entiendo que es la hormona más relacionada con temas de empatía y de conexión humana. Lo que estamos haciendo, porque las empresas han vivido de Zoom durante muchos meses, lo que estamos haciendo, no sé, de 1 a 100, 100 siendo el encuentro físico directo con abrazo y 0 siendo pues, la distancia completa. Un encuentro virtual como este, ¿dónde lo posicionaríais? ¿Está más cerca de 0 o más cerca de 100? Pues es una muy buena pregunta y una muy buena línea de investigación. No se ha analizado el nivel de oxitocina o de empatía que se puede provocar a través de una ventanita de estas. Lo desconozco, no te responderé ni sí ni no porque lo desconozco, pero yo creo que puede llegarse a generar oxitocina, aunque a priori nos pueda parecer raro. Creo que el encuentro virtual lo hace posible, creo que sí. Está en las habilidades, ¿no?, de quien dinamice, coordine ese encuentro virtual, el generar mayor o menor oxitocina, pero no creo que esté más cerca del 0. No lo creo, o al menos me niego a creerlo. Vale, perfecto. Pues ya tienes tu próximo proyecto de investigación. Si necesitas sujetos, tenemos miles de gente que sigue webinars todos los días, con lo cual podemos encontrar esto.
Alguien hace la pregunta de qué parte de responsabilidad barra peso tiene el líder del equipo versus los propios miembros del equipo en su propia motivación. La gente se tiene que motivar, el líder tiene que motivar, yo entiendo que todo el mundo se tiene que motivar, hay una combinación de los dos, pero ¿cómo veis el peso de la responsabilidad en la motivación en un contexto como el actual? Hay que buscar gente con recursos, con fuerza emocional, o es el líder que tiene que llevarles. Vamos a volver a Emilio Mar, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que aquí hay de los dos lados, es decir, yo creo que el líder tiene que, sobre todo, pedirle la responsabilidad de no desmotivar, eso es lo primero, y luego trabajar o accionar todas las palancas que están en su mano para motivar a las personas y comprometerles con el proyecto. Yo creo que eso es un básico, pero luego yo creo que también hace mucho la actitud individual de las personas, es decir, a mí me enseñaron de pequeña que motivado ya vienes de casa, es decir, cuando uno trabaja, pues trabaja, se supone hay gente que trabajará en cosas que no le gustan porque no tiene otra opción, pero dentro de nuestros entornos entendemos que si trabajas en esto es porque te gusta, y si no te gusta o no compartes la visión o no estás comprometido con el resultado de la compañía, lo mejor es vete y pon tu talento al servicio de otro proyecto. Esto que estoy diciendo es muy duro en el momento actual porque ahora no tienes dónde irte, pero yo creo que una parte muy importante de la felicidad individual es la parte de aceptar yo qué puedo aportar en esto, no poner toda la responsabilidad en los demás, con lo cual, por supuesto, la empresa, el líder y tal, tiene la responsabilidad de mantener la motivación en los equipos, pero de nada sirve todo esto si la persona no es honesta y no tiene esa conversación consigo mismo de este es mi proyecto, esto es donde yo quiero estar los próximos meses, años de mi vida, y en base a eso tomar decisiones. Perfecto. ¿Discrepancias con esto para ganar tiempo? Vale. Hay dos preguntas que voy a agrupar en una. ¿Qué parte de...? No. ¿Es más difícil para una empresa pequeña mantener el estado anímico o para una empresa grande? Y otra, mantener el ánimo de los seniors es más difícil que de los juniors. Es decir, es más difícil para una edad o para otra. ¿Cómo veis estas dos cosas o posiblemente otras categorizaciones? Es más fácil para las empresas jóvenes que antiguas, en fin, que hay colectivos para los que esto de mantener el estado anímico es más complicado que para otros. Emilio. Sí, a ver, yo entiendo que la proximidad y el espíritu de todos a una que te da una empresa pequeña es insustituible, ¿no? Es un marco perfecto para poder crear ese clima en el que todo se ve involucrado. Pero también, desgraciadamente, al mismo tiempo, son las más sensibles a estos vapuleos del mercado y Las más frágiles. las que pueden sufrir más directamente problemas económicos que hagan tomar decisiones difíciles. Con lo cual, lo bueno que tiene, de decir, mira, es que aquí nos juntamos 10 y tomamos las decisiones y nos animamos todos y vamos todos a una, como decía, no lo tiene una empresa de 2.000 personas. Pero al mismo tiempo, esa empresa de 10 tiene un mal mes y se queda tambaleando, ¿no? Mientras que la otra no. Entonces, creo que yo me quedo con la facilidad que tiene la empresa pequeña en generar un espíritu combativo necesario para estos tiempos. Eso es muy difícil de hacer en una empresa grande, no digo imposible, pero es muy difícil, donde todo al final es más frío, más impersonal, más racional, ¿no? Menos emocional que lo que creo que es en una empresa de tamaño medio o pequeño. Y completando lo de antes, que no opine, y ya con esto os doy paso, creo que efectivamente... Tú siempre vuelves a las preguntas de antes. Sí, es que me quedo con ganas, luego no Pero pienso... está bien, está bien. No soy rápido y luego no pienso y... creo que al final todos tenemos que mostrar una motivación, está claro, pero la responsabilidad yo creo que va proporcional al nivel que tienen las personas dentro de la empresa. El de más abajo del todo tiene que mostrar una determinación y una motivación, pero la responsabilidad en que toda la empresa lleve un nivel de motivación suficiente aumenta proporcionalmente, desde mi punto de vista, conforme vas escalando posiciones, ¿no? En el organigrama.
Vale, perfecto. Elena, Antonio, sobre tamaños de empresas o sobre senioridad y edad de la gente más senior es más sólida emocionalmente porque ha vivido ya muchas guerras y cosas así, o no hay mucho esquema por tramo de edad o de experiencia. Vamos a volver a dar tiempo de palabra a Antonio, que ya está lo que hay algunos minutos. Yo creo, yo me englobo dentro de la gente mayor y me comparo con lo que, pues cómo he ido creciendo durante estos años, y uno de los aspectos que creo que me definen más a mi edad es cómo relativizo las cosas, ¿no? Creo que a medida que vas cumpliendo años y a medida que vas añadiendo experiencia, ¿no?, a la mochila esa de la vida que ya llevamos todos y que cada vez es más grande, aprendes a diferenciar mejor lo que es importante y lo que no es importante. Y aprendes también a manejar mejor la incertidumbre, porque la experiencia te dice que la gran mayoría de los miedos que nos generamos al final no se cumplen, ¿no?, nuestros temores de esas situaciones catastróficas que se van a dar, ¿no? Entonces, esa experiencia, si lo haces de una manera sana, la vas acumulando, y efectivamente, a medida que tienes edad, sabes, como el chiste de si estamos a setas o a Rolex, ¿no? Al final sabes, no lo voy a contar ahora, ¿sí?, pero sabes a lo que estás, ¿no? Y yo ¿No creo puedes? que ¿No sí, puedes? creo que con la edad estamos mejor preparados para este tipo de contingencias. ¿Sabes que es ilegal decir que tienes un chiste pero no contarlo? Hay una ley del 18 de septiembre. Está en Google, se busca setas y Rolex. Setas y Rolex, vale. Chiste de setas y Rolex. Vale, porque hay otra ley que dice que contar chistes en un webinar es muy complicado por la falta de interacción directa. Ya, es que me cargo mi imagen pública. Te perdonamos. Vale, yo tengo otra pregunta. Es un momento en el cual generar rentabilidad económica es sumamente complicado estos días. Entonces, una pregunta es, ¿tiene valor en sí lanzar proyectos, iniciativas que al final no van a generar mucha rentabilidad, pero que van a mantener pues, la energía, la visibilidad de la empresa, la oportunidad de contactar con clientes? Alguien ayer me decía, si haces esto, al final quemas a los equipos, ven que no entran ventas con esto, que han pasado tiempo y les parece ser para nada. Y yo tiendo a pensar lo contrario, tiendo a pensar que lo peor es la inactividad, porque creo que la gente en alta montaña se muere cuando se sienta, y el hecho de mantenerse activo, pues evita este desenlace fatal. ¿Tiene sentido la actividad sin rentabilidad hoy? ¿O a nivel anímico, a nivel de equipos, es más constructivo o destructivo? Y entiendo que no hay que vender la moto de vamos a lanzar esto y nos vamos a forrar. Esto lo entiendo. No. Yo creo que sin duda, bueno, siempre se ha dicho que las crisis son momentos de oportunidad. Quizá a lo mejor ahora en situaciones así tan convulsas pueden surgir buenas ideas, pero si no, para mí es un tema de salud mental. Es decir, si tú estás ocupado en algo que te mantiene entretenido, que te gusta, que estás pasando un tiempo agradable, aunque no sea rentable, te está quitando de la cabeza todos esos malos pensamientos de incertidumbre, con lo cual, de cara a continuidad de los negocios, yo lo veo clarísimo. Luego todo dependerá, que un poco al hilo de lo que decíamos antes, de si empresas más grandes, más pequeñas, luego ya dependerá de si el proyecto es de más medio o largo plazo, de si es un proyecto empresarial sostenido en el tiempo, si es el típico proyecto que depende del accionista de una rentabilidad puntual y tal, pues estas cosas se podrán hacer o no, pero desde luego como salud mental yo lo veo básico. Y además, quién sabe, igual de ahí sale la idea feliz que nos hace reinventarnos para la siguiente etapa. Además o sea, la rentabilidad entendida económicamente, supongo, Eric, pero hay muchos tipos de rentabilidad. Entonces, bueno, quizás es una oportunidad esta que estamos viviendo en entender que la rentabilidad, más allá de la económica, que es evidente que es importante, existen otros tipos de rentabilidad que se pueden fomentar y que también van a tener su efecto, ¿no?, y su incidencia en esa rentabilidad económica. Vale. Relacionado con esto, no hemos hablado de misión, no hemos hablado de... Yo entiendo que la gente necesita comer a fin de mes, pero
tiene sentido trabajar, puede ser con acciones de tipo responsabilidad social, o puede ser recordando lo que es la misión de la empresa, por qué está aquí la empresa. Tiene un valor especial en estos momentos. Nociones un poco más grandes, tipo la misión, la belleza del grupo humano, lo que hemos conseguido en estos años. ¿Es útil volver a estas cosas? Elena está haciendo esto, lo cual entiendo que tiene mucho que contar. No, no tanto, en realidad. Pero soy muy expresiva y parece que... sí, yo creo que tener estos objetivos, pensar en grande, ¿no? En que estoy haciendo algo, estoy contribuyendo en algún sitio, estoy poniendo mi granito de arena en una empresa, en un proyecto, en un equipo, que eso está teniendo, ¿no? Como efecto cascada a lugares o a sitios más grandes. Yo creo que eso bueno, nos llena, forma parte, ¿no? de nuestra condición humana, el ayudar a otras personas, el tener un objetivo que va más allá de mis necesidades individuales. Yo creo que sí, que recuperar esos valores, recuperar el valor social de las cosas que hacemos, de la ética. Yo creo que en estos momentos pueden ser salvavidas de algunos equipos y de algunas personas incluso. Perfecto. ¿Otro punto de vista sobre esto? O vamos a Mar, a Mar o a cualquiera de vosotros, porque alguien dice: ¿qué hacemos si cuando un trabajador lee en prensa que por parte del gobierno recomiendan el teletrabajo y tus jefes, por el otro lado, te piden que vuelvas a la oficina? Yo entiendo que nadie tiene que obligar ahora, que es una decisión personal, que el teletrabajo no está, que el trabajo presencial no está prohibido. ¿Cómo lo ves, Mar? A ver, yo creo que la responsabilidad de la empresa es explicarle a los equipos por qué es importante que estemos juntos, a la vez que asegurar que se cumplen todos los mínimos de seguridad para que los trabajadores puedan volver. Entonces, sé que es un equilibrio complicado porque volvemos a lo que decíamos antes, que el miedo es libre y cada uno lo sentimos de una determinada manera. Entonces, yo creo que si la empresa tiene que explicar por qué es importante para el negocio que vuelvas, tiene que garantizar unos mínimos y luego dentro de esto tiene que poder ofrecer flexibilidad. Es decir, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, hemos ampliado el horario de entrada y salida a la que a ti te dé la gana. O sea, que decir, si el transporte, lo que te da miedo es el transporte público en hora punta, pues a lo mejor puedes venir a la oficina a las 10 de la mañana o a las 11, pero por lo menos que estés un rato en la oficina con tus compañeros y con el proyecto colectivo. Yo creo que más que imponer es un tema de explicar, porque el gobierno habla de generalidades, que además es su papel, hablar de generalidades, y luego tú lo tienes, esa generalidad, respetando que se cumplan las normas y garantizando la seguridad, tienes que bajarlo y aterrizarlo a la realidad de tu negocio y explicarle a las personas que puedes venir en un entorno seguro y que es importante que vengas. Antonio, iremos cerrando porque la paella está casi lista. Por reafirmar lo que dice Mar, conocéis, todo el mundo conoce el libro Sapiens de Noah Harari, donde cuenta el origen de la humanidad, y en el libro cuenta un ejemplo y dice, si enfrentamos a una persona, a un ser humano contra un tigre, el tigre gana. Ahora, si enfrentamos a 100 seres humanos contra 100 tigres, ganan los 100 seres humanos. ¿Por qué? Porque hacen aflorar la inteligencia colectiva. Hacen aflorar el valor de la sinergia, el valor del grupo, el valor del equipo. Y eso, sobre todo, siento decir esto, pero ocurre en el trabajo presencial, en el trabajo cara a cara. Estoy totalmente de acuerdo. Simplemente, además, voy a matizar una cosa, y es que el teletrabajo engancha. El teletrabajo es una cosa estupenda a la que es fácil acostumbrarse, porque eso de que yo aquí tenga una camisa y aquí abajo tenga el bañador... Lo sabemos. Que las lentejas estén una habitación más para allá haciendo chof, 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 y voy a ir a quitarlas en cuanto colguemos, y ciertas otras cosas que intercalamos entre nuestro trabajo, sobre todo cuando estamos todos en casa, engancha. Y se acaba acostumbrando. Somos animales costumbristas y al final
bajas a por el pan y estás hablando con un cliente cuando vas llegando casi a la panadería. No digo que eso no lo hagas en la oficina, porque lo haces también, te bajas a tomar algo y si te llaman, pero engancha. Entonces creo que hay que apretar para que empecemos a volver a las oficinas, para que empecemos a vernos, obviamente dando todos los argumentos y convenciendo, pero dejando claro que es algo absolutamente necesario, porque siempre los enganches hay que combatirlos enérgicamente, ¿no? Y este es otro, ¿no?, que ha venido, como decíais antes, para quedarse. Maravilloso. Estoy un poco ofendido que nadie le haya hablado de mi método de guerra en Siria para recuperar los ánimos, pero en fin, yo creo que sabéis más que yo. Millones de gracias. Voy a pedir a Cristina que salga del backstage. Cristina existe y ha montado este webinar maravilloso. Gracias a Cristina, gracias a los amigos de Meetmaps, con la tubería de Wachiti que nos permiten hacer estos webinars. Los podréis ver online después. Si busquéis webinar Evento Plus os llegará a la página. Vamos a comer lentejas como Emilio, más inteligentes que lo que éramos hace una hora. Millones de gracias a Mar, a Elena, a Emilio, a Antonio. 3 cositas sobre Evento Plus. Seguimos haciendo otros webinars. Tenemos uno apasionante el martes sobre qué reivindicación tienen varias asociaciones del sector en este momento. Hacemos uno en colaboración con Gran Canaria el viernes para descubrir la isla a distancia y para algunos happy few ir ahí. Os recuerdo que en noviembre haremos un encuentro virtual dedicado al mercado de los eventos virtuales para saber todo sobre métodos, formatos, soluciones tecnológicas sobre eventos virtuales. Os recuerdo que pronto haremos los premios, que es un evento presencial. Os recuerdo que se pueden hacer eventos presenciales. Hemos publicado 2 hoy, hemos hecho 2 en Madrid de 50 y 70 personas esta semana. Se puede hacer, es seguro. Como hemos comentado hoy, la gente necesita verse, con lo cual cada uno de nosotros tenemos que ser un pequeño soldado en este gran ejército de los eventos que tiene que convencer a las empresas de que es hora de conectar de nuevo. Y vaya rollo os doy. Yo creo que Emilio está ya pensando que se queman sus lentejas. Millones de gracias a todos y sobreviviremos y estaremos bien y 2021 será un buen año. Y ahora Cristina nos va a poner música feliz.